Saludos a todos, bienvenidos. Antes de empezar, quiero preguntar si la gente que están allá atrás quieren venir un poco más cerquita, a un grupo más íntimo, y no tienen que, pero si es fácil y si quieres, será rico tener todos juntos aquí cerquita. Y suena mejor en el frente también. Bienvenidos a la sala Eucaliptis, para la sala de las plantas sagradas y psicodélicos. Tenemos 3 ponentes buenísimas hoy, pero antes de empezar, antes de escucharlos, quiero ver si todos pueden cerrarse sus ojos. Y si pueden poner sus pies en el suelo y centrarse en ¿qué te trae aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? ¿Qué son los esfuerzos y las personas y las ideas que llevaron a tu mente y su cuerpo a venir para este lugar hoy y ahora? Gracias. Mi nombre es Ismael. Me voy a moderar este panel hoy y vamos a empezar con Luis Fernando Toffoli, a mi derecha. Luis Fernando Toffoli es profesor del Departamento de Psicología Médica y Psiquiatra de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de Campesinas, Unicamp. Es coordinador del Laboratorio de Estudios Interdisciplinarios sobre Psicoactivos, LAPSI, y miembro del Consejo de Políticas sobre Drogas del Estado de Sao Paulo, Brasil, con EDSP. Es responsable de un grupo de investigaciones sobre ayahuasca en la Unicamp, el Ícaro, y ha producido recientemente en el campo de las políticas públicas sobre drogas y el uso terapéutico de psicodélicos, especialmente de la ayahuasca. Luis. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a todas y todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Via Labate y la organización del Congreso por la oportunidad de presentarles esta ponencia hoy. He preparado un pequeño texto para administrar mejor el tiempo, ya que el español no es mi lengua materna, perdón por eso. Este texto que voy a leer es una traducción adaptada y abreviada de un capítulo que se publicará en el libro llamado Ayahuasca and Healing, editado por Via Labate y Clancy Kavner. El original fue escrito con Mauricio Diamant, psiquiatra, y Bruno Ramos Gómez, psicólogo. Para que comprendan desde dónde estamos hablando, es importante mencionar que los 3 autores somos tomadores regulares de ayahuasca, y en esta ponencia nos centraremos en el uso contemporáneo de la ayahuasca por parte de las poblaciones urbanas y cómo se podrían integrar los procesos producidos por la ayahuasca y por la psicoterapia. Bueno, la ayahuasca es una bebida psicodélica que se utiliza tradicionalmente en una amplia gama de contextos en América del Sur: curación, adivinación, caza, celebraciones, entre otros. A pesar de toda esta diversidad, desde que las culturas occidentales comenzaron a aprender acerca de la ayahuasca en su proceso de diáspora global, estas la han utilizado principalmente para propósitos de autodesarrollo y curación. En Sudamérica, existen diferentes tradiciones que utilizan la ayahuasca para tratar una amplia gama de problemas de salud. Problemas estos que son entendidos en sus contextos originales como enfermedades físicas, mentales y espirituales simultáneamente. Hay rituales que están conectados con entidades espirituales, contextos religiosos, brujerías, entre otros. En la mayoría de los grupos, la ayahuasca se utiliza como una maestra, una planta viva que se comunica con las personas a través de sus efectos. Las prácticas occidentales que están más cerca de los procesos de curación de la ayahuasca son las que fueron elaboradas con psicodélicos en el siglo pasado.
En un periodo corto y prolífico, entre los años 50 y 70, hubo un intenso desarrollo de las prácticas de psicoterapia con sustancias psicodélicas para ayudar a los pacientes a lidiar con diferentes problemas como depresión, ansiedad, alcoholismo y trastornos psicológicos en general. Sin embargo, la presión social y política prohibió todos tipos de usos en la década de los 70. Con la prohibición, una creciente cultura que se esforzaba para desarrollar el uso de estas sustancias con propósitos psicoterapéuticos llegó a un final repentino o pasó para la clandestinidad. Fue solo después de la década de los 90 que un renovado interés en este tema volvió a surgir con importantes centros de investigación y nuevos estudios centrados en la psilocibina y la MDMA como tratamientos para diferentes trastornos mentales. El uso de drogas psicodélicas en la psicoterapia tiene algunas características comunes con el uso de la ayahuasca, pero al mismo tiempo hay profundas diferencias. Los psicodélicos de la ayahuasca comparten un enfoque común sobre el importante papel de la experiencia subjetiva y el énfasis en los estados místicos inducidos por las drogas. Todos ellos conducen a profundas alteraciones en la percepción de uno mismo y del mundo. Por otra parte, mientras que el ambiente para el uso terapéutico de drogas psicodélicas es, por lo general, una habitación cómoda, donde el paciente se siente seguro y es atendido por terapeutas expertos, la ayahuasca se utiliza en una amplia variedad de contextos, en la selva o áreas urbanas, en ambientes oscuros o templos brillantes, en grandes grupos o reuniones íntimas. Cada característica puede cambiar la configuración de la experiencia, que influye en lo que se piensa, siente y vive, lo que también es afectado por las creencias, los valores y la visión del mundo de cada participante y del grupo. La ayahuasca ha llegado a la atención de las sociedades occidentales más recientemente que otras sustancias psicodélicas. Comenzó su expansión en los años 80 y se está extendiendo a través de un patrón diferente. Hay varias formas de usos que circulan en el mundo, por lo que podemos decir que no solo es una sustancia que se está expandiendo, pero también diversas fórmulas, tradiciones y prácticas. Hay variados contextos que utilizan la ayahuasca con diferentes entendimientos y objetivos. Más aún, cada tradición tiene puntos de vista diversos respecto a lo que se cura y cómo. Junto con las exploraciones científicas de los efectos terapéuticos de la ayahuasca, que hacen parte del contexto del renacimiento de la ciencia psicodélica, hay grupos y instituciones que ya la están usando para tratar la dependencia de las drogas. Estos centros existen principalmente en América Latina y también están conectados o inspirados por diferentes tradiciones. Hay centros en Perú, Chile, Brasil, México que la usan en contextos de comunidades terapéuticas, retiros en la selva o mismo en dosis singulares. Nuestro interés aquí no está centrado en categorías psiquiátricas de diagnóstico. Nos preguntamos cómo puede también la ayahuasca integrarse en la psicoterapia, centrando no solo en los pacientes con trastornos mentales específicos, sino en la población en general. Vamos entonces a discutir apenas algunos de los aspectos de la ayahuasca que podrían relacionarse con la psicoterapia. Entendemos que esto es solamente un punto inicial para una discusión sobre la relación ayahuasca-psicoterapia que suele ser mejor desarrollada posteriormente. Los aspectos que escogemos para esta ponencia son el sufrimiento de las experiencias desafiantes, la noción de que la planta se comunica con la persona, el concepto de integración y las potenciales interacciones entre la práctica psicoterapéutica y el uso de la ayahuasca. Y otros elementos que no abordaremos hoy a causa del tiempo, como las visiones de ayahuasca y la potencial interacción entre las escuelas psicológicas y la ayahuasca, serán tratadas en nuestro capítulo, en inglés. Experiencias desafiantes con ayahuasca. Un aspecto importante de la experiencia de ayahuasca que la diferencia de otros psicodélicos es su intenso efecto sobre el cuerpo.
La ayahuasca puede hacer uno vomitar, llorar, temblar, sentirse mal, inducir diarrea y visiones terroríficas. Sin embargo, toda esta variedad de sufrimiento no es percibida por los usuarios experimentados como un efecto secundario de la sustancia, sino como parte de una relación permanente con el brebaje. Esta parte de la experiencia también está impregnada de significado y puede ser terapéutica, a pesar del dolor físico y psicológico. Los efectos purgantes de la ayahuasca se interpretan a través de los valores y concepciones del grupo social. Para los vegetalistas mestizos del Perú, la ayahuasca también se conoce como la purga. En el Santo Daime y la UDV, una experiencia desafiante con el brebaje se conoce como peya, un término regional para una paliza. Considerado como un aspecto fundamental de la experiencia de muchos grupos, un ritual con más peya y purga representa una situación más fuerte y a veces más eficaz. El sufrimiento puede ser experimentado en muchas formas y por lo general está conectado con nociones como castigo, disciplina o limpieza. El acto de sufrimiento y purga generalmente hace que la persona se sienta mejor después, generalmente, y también puede conducir a cambios de la vida diaria. En cierto sentido es una catarsis, un término psicoanalítico que literalmente significa purificación, que puede ser seguida por los puntos de vista sobre fallos morales, errores y patrones que tienen que ser cambiados. Aunque el término purga sugeriría que estas situaciones ocurren únicamente con purga física, vómitos, diarrea, es importante tener en cuenta que experiencias desafiantes puramente espirituales o mentales también son comunes. A pesar de que son algo similar a lo que se describe como un bad trip para otros psicodélicos, el contexto y el componente ritual fundamentalmente dan forma a los significados de esta experiencia. Al igual que los otros aspectos de la experiencia de la ayahuasca, es importante que experiencias de sufrimiento, castigo y catarsis sean analizados por el terapeuta de una manera no crítica y culturalmente sensible. No crítica en sentido de no criticar a la persona. Crítica, obviamente, es siempre importante a medida de se cuestionar las cosas internamente, pero no de criticar a la persona por estar siendo sujetada a este tipo de situación. La mediación de un tercero vegetal. Otra característica de la borrachera de la ayahuasca que es relevante para la psicoterapia es el intercambio que el individuo puede experimentar dentro de sus pensamientos con una instancia que es parcialmente reconocida como no propia, como non-self. Este aspecto ha sido descrito previamente en la literatura de ayahuasca y puede tener diferentes nombres nativos. En el Santo Daime o la UDV es referido como voz do mestre, la voz del maestro, la voz del maestro, o como consejos que son ofrecidos por entidades espirituales relacionadas con la infusión. Este aspecto se entiende como la intercesión del espíritu de la ayahuasca en las tradiciones vegetalistas. La interacción con este tercero vegetal puede variar. Puede venir como consejos, comandos o comentarios acerca de las acciones de la persona, o también bromas, pensamientos y visiones. En el contexto occidental hay una sensación de que esta voz o pensamiento es algo propio, es decir, parte de los pensamientos del individuo, pero al mismo tiempo tiene una agencia externa que se comunica con la persona de una manera bastante impredecible. La comunicación con esta inteligencia percibida tiene implicaciones evidentes en un entorno psicoterapéutico. Cuestiones planteadas por el paciente pueden tener al menos 3 puntos de vista, por así decir, el del paciente que es un bebedor de la ayahuasca, el punto de vista del terapeuta, que se manifiesta de diferentes maneras dependiendo de su escuela preferida de pensamiento, y la mediación del espíritu de la planta. En este escenario puede haber una situación peculiar en comparación con la relación común paciente-terapeuta. En un entorno psicoterapéutico donde se respeta la ayahuasca
y que esta es reconocida como relevante, a veces puede haber una relación entre paciente, terapeuta y planta. Esto abre perspectivas innovadoras que, a nuestro entender, no han sido suficientemente explorados por las diversas escuelas de pensamiento en psicología. La integración. Integración no es una palabra nueva en la terapia psicodélica. Desde los primeros días de esta práctica, es común ofrecer un momento para ayudar a las personas que han experimentado una experiencia psicodélica a reentrar en la experiencia cotidiana. Hoy, sin embargo, cuando se trata de la ayahuasca, esta integración se considera casi obligatoria en algunos círculos, como si la experiencia con el brebaje solo fuera completa después de una sesión de integración. Lo que integración significa en estos contextos no es exactamente claro. Puede haber una perspectiva más psicológica, por ejemplo, la idea de integrar el material inconsciente que fue desenterrado por la experiencia en la conciencia, la experiencia psicodélica. Por otro lado, la integración también puede tener un significado más amplio, incluso la integración de la persona en su comunidad después de la asimilación del cambio de vida estimulado por la experiencia psicodélica. O experiencia de sanación, como quiera. Hay comunidades donde la ayahuasca tiene un rol espiritual, social y político que es fundamental, como en ciertos grupos indígenas y en algunas comunidades urbanas o rurales organizadas en torno al consumo de ayahuasca, notablemente la comunidad del Céu do Mapiá, en el estado brasileño de Amazonas, comunidad de Santo Daime. En estos entornos, la vida cotidiana y la experiencia de la ayahuasca son un continuo. Lo que ocurre en los rituales es extensible naturalmente a la vida cotidiana, que a su vez está moldeada por la experiencia enteogénica y los aspectos culturales relacionados con ella. Con la difusión de la ayahuasca y su entrada en centros urbanos, parece haber surgido un conflicto entre una cosmovisión individualista, consumista y orientada al desempeño, y lo que se experimenta durante las tomas de ayahuasca. A algunas personas les resulta difícil llevar esta nueva forma de ver el mundo, nuevos conocimientos sobre sus propias vidas y opciones en su vida diaria, especialmente cuando la experiencia transcurre lejos de casa en un paisaje extraño, por ejemplo, en un retiro en la selva. Es posible que no siempre haya alguien para hablar sobre lo que se acaba de experimentar y la intensidad de la urgencia por los movimientos que cambian la vida pueden plantear una fuerte angustia para algunas personas. Pueden plantear una fuente de angustia para algunas personas. En estos casos, algún tipo de ayuda podría ser útil. Entonces, ¿qué tipo de apoyo puede ser necesario? Los procesos de integración en general son realizados por personas que han tenido sus propias experiencias con ayahuasca, no necesariamente psicoterapeutas. Esto significa que personas que aprendieron empíricamente cómo usar herramientas para compartir, maximizan la experiencia. Mismo que ni toda experiencia de ayahuasca haya que ser necesariamente significativa, los círculos de integración pueden ayudar a algunas personas a lidiar con la cantidad de novedades que han experimentado y a sentirse más seguras con personas con experiencias similares. Sin embargo, cuando se habla de la inefabilidad de la experiencia enteogénica, así como del material íntimo y delicado que puede haber surgido, es importante destacar que no todos se sienten cómodos compartiendo sus experiencias en el momento en que se establece el proceso de integración. Parece-nos que un aspecto importante en este contexto es aplicar aquí lo que se considera la buena práctica en contextos clínicos. No haber una regla que se aplique a todas las situaciones. Cada caso individual debe ser cuidado en su particularidad. Aunque la oferta de integración nos parezca muy importante, ella debe ser hecha a medida, según las necesidades de la persona, y no pensada como un paquete a ser ofrecido de manera homogénea para todos los que pasan por la experiencia de la ayahuasca. Hay incluso que se considerar que uno no necesita de integración, o más, que un proceso de ese tipo sea, en casos excepcionales, potencialmente dañoso, sea aplicado de forma obligatoria y no ponderada. Después de todo, la noción de
una enfermedad, un procedimiento médico, normalmente, sin observar las particularidades de cada persona, es la base de la biomedicina occidental que la mayoría de nosotros aquí deseamos criticar. La psicoterapia en el contexto de la ayahuasca. Para concluir. A diferencia de la perspectiva de integración, donde la ingesta de ayahuasca parece jugar un papel central en todo el proceso, la ayahuasca puede ser incorporada por los psicoterapeutas como otras experiencias de vida del paciente. Eso significa que las personas que están dispuestas a comenzar o que ya están en terapia pueden beneficiarse de levar sus experiencias al consultorio y ofrecer al terapeuta más elementos para trabajar. Aquí no es vital que el terapeuta sea un ayahuasquero o un psiconauta. Aunque esta experimentación personal del terapeuta es deseable, tener una mentalidad abierta y sin prejuicios es más fundamental. Además, a diferencia de la medicina occidental tradicional, donde píldoras son recetadas por un médico, el uso contemporáneo de la ayahuasca depende del interés de cada persona. La gente busca experiencias de ayahuasca para muchos propósitos diferentes y establecerá diferentes relaciones con la planta. Para una buena sinergia entre la ayahuasca y la psicoterapia, es importante comprender lo que el paciente espera y experimenta con la ayahuasca. En esta composición, el psicoterapeuta puede ayudar al paciente a entender esta relación. Ya voy a encaminar a terminar. Para algunas personas, solo unos pocos rituales en el momento correcto de su proceso personal tendrán un buen impacto en sus vidas, ayudándolos a lidiar con problemas de trastornos. Y eso será suficiente. Para otros, el uso de ayahuasca tiene que ser periódico. Cuando los pacientes beben ayahuasca regularmente, algunos informan que experimentan dos procesos en paralelo, uno en psicoterapia y otro en las secuencias de rituales de ayahuasca. A veces, estos procesos se cruzan, dialogan y se influyen entre sí. El proceso con la ayahuasca puede aportar nuevos contenidos o bajar mecanismos de defensa y ayudar a acceder a aspectos que generalmente no son posibles en las sesiones de terapia habituales. Aún otra composición es posible. La experiencia de la ayahuasca creando las condiciones para que continúe el proceso psicoterapéutico, como en los casos de las adicciones. Nuestra experiencia nos muestra que la ayahuasca puede ubicarse bien como un elemento adjunto a todo ese proceso. Creemos que un psicoterapeuta bien entrenado, con suficiente competencia, puede incorporar la vivencia de sus pacientes que beben ayahuasca no solo como una herramienta terapéutica central, sino también como otro elemento de sus vidas, de los pacientes. Cómo se incorporará el material resultante de la experiencia de la ayahuasca a la narrativa clínica depende de la orientación teórica del profesional. Concluyendo, esto es un texto preliminar, mucho preliminar. Las ideas aquí necesitan confirmación, estudios posteriores, pero gostaríamos de enfatizar algunos puntos clave, muy importantes en nuestra opinión. Primero, no estamos defendiendo la idea de una ayahuasca terapia. Los contextos donde la ayahuasca se consume son tan diversos que proclamar una forma correcta de realizar una psicoterapia con ayahuasca probablemente sería engañoso. Esto no significa que complejidades específicas de la experiencia de la ayahuasca no puedan utilizarse para se desarrollar mejores procedimientos de integración e incorporar as características peculiares del trance dentro de la psicoterapia. Por otro lado, un enfoque ético de cualquier escuela de pensamiento de psicoterapia sobre el brebaje sería igualmente deseable, sin la necesidad de desarrollar necesariamente una subespecialidad dentro de cada marco teórico para el uso de la ayahuasca. Una vez más, la sensibilidad cultural y los enfoques sin prejuicios son herramientas deseables para cualquier terapeuta, pero son particularmente adecuados para aquellos que tienen bebedores de ayahuasca como pacientes. La ayahuasca no debe considerarse como una panacea. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, puede ser un catalizador para varios episodios de transformación personal. Como tal, no debe ser ignorado por la psicoterapia. Por el contrario, creemos que una agenda seria de investigación que conecte la ayahuasca
y la psicoterapia podría beneficiar enormemente al mundo de los bebedores de ayahuasca en contextos rituales, religiosos o terapéuticos. Y también beneficiar el campo de la psicoterapia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Continuamos con Christopher Timmerman, al lado. Christopher estudió psicología en la Universidad Católica en Santiago de Chile y realizó un magíster en neurociencias cognitivas en la Universidad de Bolonia en Italia. Actualmente se encuentra cursando un programa de doctorado en Imperial College London en Londres, llevando a cabo un proyecto en el cual estudia los efectos de DMT en el cerebro y la conciencia humana, a ser parte del Psychedelic Research Group, liderado por Robin Carhart Harris y David Nutt. Dentro de sus intereses, busca desarrollar métodos que permitan generar puentes entre la fenomenología inducida por sustancias psicodélicas y la actividad cerebral. Y una vez más, si hay gente atrás que quiere venir más cerca, te invitamos. Chris. Muchas gracias, Ismael, por la presentación. Tenía palabras complejas, así que entiendo la confusión. Bueno, como dijo Ismael, yo me encuentro en Londres realizando hace 3 años este proyecto donde utilizamos DMT en un sentido amplio como para explorar de alguna forma los mecanismos neuronales y psicológicos de la experiencia en general, digamos, la conciencia humana. Dentro de ese como paradigma general, yo estoy enfocando el proyecto principalmente en esta idea de cómo podemos ocupar el DMT como una herramienta que nos permita generar puentes entre el campo de la fenomenología y la neurociencia, o la experiencia y el cerebro. Y eso es lo que vamos a explorar un poco durante la charla. La siguiente, por favor. Entonces, la idea fundamental es que al nosotros enfrentarnos a la experiencia psicodélica, o lo que se podría llamar, digamos, si se quiere, una experiencia psicodélica, especialmente a las experiencias de dosis altas o experiencias significativas como aquellas generadas con DMT, nos enfrentamos a un terreno, al mapeo de un terreno altamente complejo o altamente desconocido o lleno de misterios o lleno de dificultades. Y eso se debe principalmente a 2 grandes desafíos. Entonces, uno tiene que ver con el mapeo del campo de la experiencia. El campo de la experiencia en general tiene un desafío más allá de la exploración con uso de sustancias psicodélicas. El campo de la fenomenología ha ya descrito los grandes desafíos, las grandes dificultades de describir la experiencia humana y que tienen principalmente que ver con que gran parte de nuestra experiencia consciente no está, digamos, no es algo comunicable en un nivel verbal de forma fácil. Gran parte de los procesos que ocurren en la conciencia ocurren debajo de un nivel de percepción al cual tengamos acceso fácilmente. Entonces, ese es un gran desafío y al cual se le suma el hecho de que estas experiencias, como Luis Fernando mencionó en su charla anterior, se caracterizan por tener un carácter inefable en muchas ocasiones. La inefabilidad, la dificultad de verbalizar o de simbolizar la experiencia en un sistema de símbolos como el lenguaje que nosotros, los seres humanos, ocupamos para comunicarnos. Entonces, ese es el gran desafío en términos de la experiencia. En términos de la neurociencia tiene sus propios desafíos también. Entre ellos, los que se caben mencionar, o los más significativos que el área está experimentando en este momento, tienen que ver con esa dificultad de asociar mecanismos mentales o de asociar aspectos de la experiencia a funciones cerebrales específicas o a mecanismos cerebrales específicos. Y finalmente, digamos, el desafío con el DMT es cómo nosotros unimos estos 2 campos, cómo unimos el campo fenomenológico con el campo cerebral o el área, digamos, de la neurociencia. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, los efectos del DMT que sabemos de forma muy amplia
Tiene que ver con estos efectos corporales, la imaginería visual o las alucinaciones, si se les quiere llamar así, depende de digamos, cuál es la posición que se tenga acerca de las visiones durante esta experiencia. Y en cuanto a los componentes fenomenológicos que son muy llamativos en términos de la experiencia, que la hacen extraordinaria, usualmente esta idea de encuentros con presencias o entidades, como también este sentido aumentado de realidad, esta sensación de que el usuario se enfrenta a una experiencia que parece ser más real que real o igualmente real a esta experiencia, lo que algunos han llamado como esta sensación, este shock ontológico, digamos, ¿sí? Y esto ha sido, digamos, ilustrado por distintos artistas visionarios, uno en Occidente muy conocidos como Alex Gray, y al otro lado tenemos, por ejemplo, casos como Pablo Maringo, ¿no? Y básicamente con el campo experiencial que nos presenta, o la posibilidad dentro de los efectos psicológicos, es que tenemos estos cambios dinámicos en la experiencia. Y nos genera esta posibilidad de explorar los mecanismos cerebrales debajo de estos cambios dinámicos. Y esto es lo que nosotros estamos buscando hacer. Entonces, ¿cómo buscamos hacer esto? Fue a través de... administramos 3 dosis distintas de forma intravenosa de DMT a participantes sanos, seres humanos, digamos. Entonces, de DMT y placebo a 3 distintos grupos. Entonces, de la forma que lo hicimos para mantener un nivel de seguridad mínimo, fue que empezamos con una dosis relativamente baja, que después averiguamos que no era tan baja, que era una dosis, digamos, mediana normal, de 7 miligramos y placebo. Hicimos nuestra evaluación de seguridad, dijimos, ok, es seguro, estamos llegando a los efectos psicológicos que realmente nos interesan, y dijimos, no, podríamos realmente explorar un poco más. Subimos a 14 miligramos, realizamos el mismo proceso hasta finalmente llegar a 20 miligramos. Y ahí dijimos, bueno, acá estamos realmente donde están estas características fenomenológicas que nos interesan, pero logramos mantener un nivel de seguridad suficiente, ¿no? Para un total de 13 participantes sanos, ¿ya? Y este es el contexto... muchas gracias. El contexto en donde ocurrieron estas experiencias, como Luis Fernando mencionó, estos factores no farmacológicos que todos, digamos, me imagino que casi todos acá conocen, que pueden afectar la experiencia, los contenidos de la experiencia, como también aspectos psicológicos de seguridad, o sea, que tienen que ver con generar ansiedad o generar miedo excesivo. Entonces, por ejemplo, este es un contexto clínico que puede ser descrito como de forma fría o impersonal. Y lo que nosotros intentamos hacer fue, digamos, generar comodidad, seguridad, de alguna manera, para potenciar que la gente tuviera esta experiencia segura. Eso, sigamos, por favor. Y entonces, los resultados, los voy a presentar ahora. De nuevo, o sea, la idea, no voy a adentrarme mucho en el detalle de los resultados, la idea es de alguna forma rescatar el concepto de, como lo que estoy intentando comunicar, que es esta idea de que cómo podemos utilizar esta sustancia para el beneficio de entender un poco la relación entre la experiencia y el dato neurocientífico, ¿no? Entonces, tenemos 2 formas de ver los resultados, una forma estática y una forma dinámica, ¿no? Esta es la forma estática, digamos un recuerdo en donde no existen este aspecto temporal o este aspecto que tiene como un desarrollo de la experiencia en el tiempo. Entonces, usando cuestionarios, digamos, validados, que usualmente la persona después reporta después de la experiencia y llena distintas escalas, vemos de forma, como esperábamos, fuertes efectos en términos de imaginería mental, o sea, patrones geométricos, etcétera, imaginería compleja, objetos, casas, caras, ese tipo de cosas. Fuertes efectos en el cuerpo o, en muchos casos, pérdida de conciencia corpórea. Y los efectos llamados de tipo espirituales, emocionales o metacognitivos, como la experiencia de unidad, la experiencia espiritual, el estado de alegría, estados de comprensión o insight psicológico. Y realizamos también entrevistas en donde de alguna forma, digamos, hicimos un análisis de contenido, y estos fueron algunos de los temas que me parece más importante mencionar. Entonces, en términos de sensaciones corporales, casi todos los sujetos, o todos los sujetos mencionaron sensaciones intensas al inicio de la experiencia, una sensación de vibración y calidez,
una percepción distorsionada del propio cuerpo y una disolución de los límites corpóreos hacia el medio ambiente. Esta sensación donde el límite corpóreo, donde usualmente nosotros anclamos nuestra experiencia en el espacio, se transforma de forma radical y pasa a ser parte del medio en el cual la persona se encuentra. En términos de imaginería simple, bueno, lo que nosotros hicimos también fue, al final de la experiencia, les pedimos a los sujetos, bajo la consigna, que reprodujeran la experiencia visual más significativa después de la administración de DMT. Y estos fueron algunos de los bosquejos que la gente hizo, ¿no? Entonces, en términos de imaginería simple, estos son algunos ejemplos en dosis bajas, medias y altas, de izquierda a derecha. Entonces, los patrones geométricos son claramente notables y incrementan en complejidad y color a medida que avanzan las dosis. Y todos los participantes mencionaron algún tipo de imaginería simple durante su experiencia. Entonces, en términos de reportes, cambio de figuras geométricas, patrones como hexágonos que se movían y mantenían un sentido de perspectiva. Eso lo mencionó un paciente en una dosis baja. En términos de imaginería compleja... disculpa. Ese fue el que acabo de mencionar. Y acá estamos. En términos de imaginería compleja, podemos ver un poco, al menos digamos, en términos del análisis de contenido y viendo los cuadros que la gente hace, los bosquejos que la gente hizo, cómo de los patrones geométricos o de la imaginería visual sencilla inician a emerger patrones más complejos en términos de imaginería, alto nivel de detalle y un elevado nivel de color también en lo que la gente describía. Otra gran temática fue esta sensación de recibir información que fue mencionada en las dosis altas. Entonces, por ejemplo, todo lo que podría experimentar en mi vida se encontraba enfrente mío. Entendí el tiempo y una presencia me mostró la interconexión entre las cosas. Intentaba hacer que prestara atención a lecciones para que las pudiera recordar. Estas lecciones trataban de compasión, gratitud, empatía y bondad, ¿no? Y finalmente, la sensación de presencia. Como mencionó también Luis Fernando, esta sensación en donde la persona se encuentra tiene una percepción de digamos, una cara, una persona, o simplemente una sensación no visual de una presencia que se caracteriza por una sensación de agencia. O sea, hay un otro ahí, una sensación de alteridad bastante radical, y ese otro que tiene unas intenciones y ese otro que tiene como una mente, digamos. Entonces, el reporte que menciona esta participante fue: se encontraban estas presencias que no me permitían pasar, poniendo una gran presión para que me quedara en este lado. Sombras de presencia se ocuparon de mí, como si hubiera tenido un accidente. Ok, entonces pasamos a los datos cerebrales. ¿Qué es lo que vimos? Entonces, nosotros registramos la actividad cerebral utilizando electroencefalograma. El electroencefalograma consiste en una serie de electrodos que se disponen en la cabeza del individuo, y estos electrodos son capaces de captar la descarga eléctrica que generan las neuronas cuando actúan, cuando se comunican de una a otra, ¿no? La sinapsis. Y una forma de ver estos datos es generalmente viendo los distintos ritmos cerebrales, ¿no? Y los distintos ritmos cerebrales son importantes porque nosotros sabemos, y está relativamente bien estudiado, que muchos de estos ritmos se digamos, asocian a distintos estados de conciencia. Entonces, por ejemplo, alfa es un ritmo que predomina especialmente cuando la gente está con los ojos cerrados en un estado de relajación, ¿no? Entonces comienza a predominar este ritmo, esta frecuencia alfa. En cambio, cuando estamos dormidos y no tenemos sueños, o los sueños no son lo suficientemente coloridos, comienzan a dominar otro tipo de frecuencias más bajas, como theta y delta, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en términos de resultados? Esto, digamos, si pueden notar ahí, esa es una cabeza vista desde arriba, por ejemplo. Al frente está la nariz y al lado está la oreja. Como un poco una guía en relación a eso. Lo que nosotros vemos es que hay una reducción masiva de gran cantidad, o la mayoría de los ritmos cerebrales que estudiamos. ¿No? Esto es interesante porque de alguna forma los ritmos cerebrales, nosotros como lo entendemos en términos de interpretabilidad del dato como neurocientífico, los ritmos cerebrales
corresponden a un estado de organización del cerebro cuando no está siendo, digamos, no está siendo perturbado por el medio ambiente. Entonces, de alguna forma, para el cerebro, como para mantener un nivel de organización en donde no se desorganice, estas frecuencias dominan cuando no hay perturbación de un medio ambiente externo. Lo que nosotros vemos con la reducción de estos datos, especialmente la reducción de este ritmo alfa, esta sensación de una desinhibición sensorial y corpórea significativa, esta sensación de que los sujetos de alguna forma están interactuando con un medio ambiente durante la experiencia con DMT. No, y esto tiene límites en términos de interpretabilidad, ¿no? Este es un gran problema. Nosotros vemos el dato y decimos, ok, entonces esta disminución de ritmo significa esto. Y esto es lo que estamos tratando de abarcar con este tipo de estudio neurofenomenológico que estamos mencionando, un poco superar ese límite, ¿no? Y bueno, y también medimos con otro tipo de medidas este tipo de relación. Este es una medida de complejidad de estado de conciencia, como una cuantificación de estado de conciencia. Entonces, mayor estado de conciencia, menor estado de conciencia, como por ejemplo en sueños sin sueños o en estados vegetativos, etc. Y nosotros vemos un aumento significativo de esta medida de complejidad, digamos, o como un aumento de estados globales de conciencia. De nuevo, el límite de la interpretabilidad frente al dato neurocientífico se asoma de forma significativa acá. Entonces, finalmente, pasemos a la perspectiva dinámica, o sea, intentar captar estos resultados con una temporalidad, con una ritmicidad. O sea, nosotros vemos la experiencia no es una fotografía estática, sino que la experiencia es una cosa dinámica, la experiencia tiene su ritmicidad y tiene su dinámica. Y eso es lo que vamos a tratar de abarcar ahora. Entonces, una forma de cómo nosotros abordamos esto fue preguntándoles puntajes de intensidad en cada minuto de los sujetos, o sea, de 0 a 10 que nos dijeran qué tan intensa es la experiencia, ¿no? Entonces acá en el eje X pueden ver el tiempo y en el eje Y la intensidad de la experiencia. Entonces la experiencia comienza con un alto grado de intensidad, cerca de 7 y 8, y después un gradual retorno a un estado de conciencia normal. Lo que nosotros logramos hacer, y no me voy a entrar mucho en el detalle científico, es que básicamente estas reducciones en los ritmos neuronales se correlacionan de forma negativa con la intensidad de la experiencia. Entonces esta ritmicidad de la experiencia, como la vimos, de alguna forma, mientras más intensa la experiencia, mayor la reducción de estos ritmos cerebrales. Entonces esto ya es como un poco un avance en términos de la interpretabilidad al poner al menos la experiencia en un campo temporal y el dato neurocientífico desde un campo dinámico. Y lo mismo con el estado global de conciencia. Bueno, y un poco para superar esto y centrarnos un poco más en el aspecto dinámico de la experiencia, nosotros adoptamos un modelo desarrollado por el neurobiólogo chileno Francisco Varela, y que tiene que ver con esta idea de la neurofenomenología. La neurofenomenología asume que hay una brecha de explicación entre el dato íntimo que se puede obtener de la primera persona que tiene la intimidad de la experiencia que tiene la persona, esa intimidad, y el dato que obtenemos en tercera persona, que obtiene el científico que estudia a la persona que está en el experimento, o sea, el dato cerebral, el dato corporal o el dato en el comportamiento. Y la forma para superar esto es a través de mediciones en segunda persona. Entonces nosotros adoptamos ese paradigma, la medición en segunda persona, ocupando este método de la microfenomenología desarrollado por Claire Petit-Menin, ¿no? Y eso nos permitió, de alguna forma, no me voy a entrar en el detalle de la técnica, porque no tengo tiempo, pero si quieren discutirlo, feliz lo hago después. Pero la idea fundamental tiene que ver con este mapeo en forma temporal de aspectos cualitativos de la experiencia. Entonces, por ejemplo, esta participante describe al inicio una experiencia de náusea y percibir luces verdes, una dificultad en la respiración, presión intensa, ver murallas de luz, lo que después desenvuelve en pensamientos y confusión, luego en mayor relajación y respiración, luego ver luces rosadas y después aparecen estas entidades y así, etc. Entonces un mapeo del aspecto cualitativo de la experiencia. Y acercarnos un poco más a este aspecto íntimo que va más allá de simplemente un sujeto marcando unas cajas al final de una experiencia y nosotros tratando de digamos, acercarnos a la experiencia lo más posible a través de ese dato, un poco impersonal. Y lo que logramos hacer con esto fue un poco caracterizar la experiencia del DMT, al menos en las dosis altas, como consistiendo básicamente en estas tres grandes dimensiones. Esto fue realizado también en colaboración con Rafael Miller. Y estas tres grandes dimensiones tienen que ver con el aspecto corporal, visual y emocional. Entonces, el campo corporal y visual, caracterizados por un alto grado de inmersión
especialmente en una inversión esta como otra dimensión del DMT, si se quiere decir, durante los primeros minutos. Y una vez que se resuelve eso, comienza a dominar este aspecto emocional o este aspecto que se podría llamar metacognitivo. ¿Ya? Esto es muy interesante porque de alguna forma nos indica, bueno, en ambientes controlados, administrando DMT, nosotros podemos generar experiencias altamente complejas y ricas en términos de fenomenología a sujetos. Y eso fue lo que comenzamos a ver y es una cosa y de alguna manera pudimos ver que podemos explorar esto de una forma disciplinada y con un método y podemos acceder a un dato en ese sentido. Y para terminar, un poco volviendo al principio, al mapeo de este terreno que tiene sus dificultades, generar esta cartografía de una experiencia de difícil acceso, ¿no? Y la idea fundamental se basa en, la siguiente por favor, se basa en esta idea de que la estructura de la experiencia y sus contrapartes en las ciencias cognitivas se relacionan a través de constricciones mutuas. Y lo que esto significa de alguna forma es que al momento de nosotros ver el dato neurocientífico, la idea es que nosotros guiamos nuestra mirada a través del campo de la experiencia para mirar el dato científico, o sea, acotamos nuestra mirada usando el dato fenomenológico y al momento de mirar a la experiencia, acotamos nuestra mirada ocupando el dato de la ciencia cognitiva o el dato neurocientífico. Y eso ojalá nos permita entender un poco más de qué forma se relacionan estos dos campos que son igualmente válidos, que tienen que ver con la fenomenología y la ciencia cognitiva. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Gracias, Chris. Tenemos una más presentación de Fernando Rocha Becerra. Y lo que vamos a hacer es que después creo que debemos tener como 10 o 15 minutos para las preguntas. Y después, si tienen preguntas, vamos a abrir el espacio para que todos puedan preguntar. Todos. Fernando Becerra es psicólogo por la UVA y maestro en psicología clínica por la PUC. Actualmente es coordinador de la Asociación Psicodélica de Brasil. Funge como psicólogo y coordinador de salud del trabajador en el Instituto Federal de Río de Janeiro y como profesor de psicología en el Instituto Superior de Educación de Río de Janeiro. Es integrante del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Psicoactivos. También es autor de la columna Puertas de la Percepción en el sitio empadao.com desde 2010. Gracias. Buenos días a todas e todos. Me chamo Fernando Becerra, sou psicólogo e doutorando em psicologia clínica, onde atualmente estudo o impacto das ações de redução de danos em fiestas em las pessoas que passaram por esses equipos de saúde. Ademais, sou, como foi dito, o atual coordenador da Associação Psicodélica de Brasil, grupo que tenho o privilégio de ser dos membros fundadores, del que hablarei pouco para ustedes nessa apresentação. Passamos do cinquentenário do primeiro Summer of Love. A explosão psicodélica atravessou os beats, os rips e outras cenas alternativas, assim como marcou sua presença em parte da cultura em torno à música eletrônica, a exemplo do trance. As políticas de drogas orientadas por War on Drugs, es decir, repressão e controle de las resistências culturales, atacarlas a través de la criminalização, estes diferentes movimentos. Seguinte. Como consequência, dentre outros, a criação de novas substâncias colocadas em el mercado sem estudo prévio, em la búsqueda de burlar el sistema de controle. Uma história de constante criação de ajustes negativos, favorecedores de bad trips, encarcelamento e inumeráveis violações de los direitos humanos, e da la liberdade cognitiva e la restrição radical de las investigações e tratamentos psicoterapêuticos com substâncias psicodélicas, negando às pessoas em sofrimento alternativos terapêuticos para o tratamento de transtornos mentais, os cuidados paliativos, entre outros.
Las persecuciones, hay que resaltar, no fueron debido a los abusos y potenciales de dependencia de las sustancias psicodélicas, pero eminentemente tuvieron un fondo político de persecución de grupos insatisfeitos con las políticas de guerra, consumismo exacerbado y control cultural. Aunque algunas experiencias de resistencia han mantenido vivas las culturas psicodélicas, se puede preguntar en el escenario contemporáneo acerca de que pesquisadores de los psicodélicos le denominan renacimiento psicodélico, la reforma enteogénica y el renacimiento arcaico. La reforma enteogénica, de acuerdo con Jonathan Ott, sería la reconexión del ser humano con una herencia cultural, el nexo con la tradición espiritual de la experiencia directa con lo divino. Parece, además, que la revolución psicodélica en curso no se limita a la experiencia de la religiosidad, sino que encamina batallas en el campo de la salud, de la cultura y de la política. ¿Cuáles son los creativos caminos que producimos? ¿Estaremos promoviendo transformações en el campo cultural, científica, política? ¿Conseguimos o buscamos efectivamente aproximar estes campos? En el caso de Brasil, en particular, el país se mantiene fielmente signatario al paradigma prohibicionista, no solo en lo que se refiere a su ley de drogas, Lei 11.343, de 2006, sino também das resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão regulador do Ministério da Saúde, que em los últimos anos ha relegado dezenas de substâncias psicodélicas à proscrição. 11 substâncias do grupo 25X N-Bomb, salvinorina A e la planta Salvia divinorum, metilona, la LSA e 7 substâncias do grupo 2CX, ademais de algumas proibições recentes. De forma distinta do movimento canábico, não havia em Brasil até há pouco, apesar de las lutas que culminaram em incontestável avanço da regulação da ayahuasca para uso religioso, movimento organizado para contrarrestar a proibição ampla dos psicodélicos e lutar por a legalização dessas substâncias. No ano 2012, o periodista Bruno Tortura organizou o primeiro bloco psicodélico em la Marcha de la Marihuana, Global Marihuana March, em la cidade de São Paulo. A partir do ano 2013, há o encontro dos militantes do campo antiproibicionista, os psicólogos Fernando Bezerra, eu e Sandro Rodrigues, na Frente Estatal Drogas e Direitos Humanos de Rio de Janeiro. Ambos eram pesquisadores e militantes ligados ao campo das substâncias psicodélicas. Desta forma, articularam em março de 2014 taller de redução de danos sobre psicodélicos em uma casa autogerida, de nome Casa Nube. A historiadora, militante feminista e antiproibicionista Tamiris Sarti, que acompanhou o movimento de São Paulo, fomentou a ideia da ala psicodélica em Rio de Janeiro, lo que generou entusiasmo em el taller de redução de danos. Em pouco tempo, se iniciaram as reuniões públicas para construir a primeira ala psicodélica em la Marcha de la Marihuana do Rio de Janeiro. El 10 de maio de 2014 ocorreu a Marcha de Marihuana já com a presença da ala psicodélica. Próximo. Com o grupo Informação se organizou o primeiro seminário sobre psicodélicos do Rio de Janeiro, em novembro de 2014, no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, que contou com uma mesa sobre redução de danos e uma sobre psicodélicos e política de drogas. Próximo. Finalmente, influenciados pelas experiências del MAPS, das Psychedelic Societies, entre outros importantes grupos, a Associação Psicodélica de Brasil nasceu em 2015 em Rio de Janeiro, tras as ações desenvolvidas em los anos 2014 e 2015 por esse grupo de militantes. E havia pessoas de outros estados de Brasil ligados à associação, em especial de São Paulo e, posteriormente, de Maranhão, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Seguinte.
Apesar do avanço da associação psicodélica em tão curto prazo, as reuniões semanais da associação só ocorrem em el grupo de Rio de Janeiro. O grupo atualmente se centraliza em algumas grandes questões: promoção de ações de redução de riscos e danos em contexto de fiesta, promoção de micro e macro política sobre as substâncias e práticas psicodélicas, com base antiproibicionista e pró-regulação, defesa de la garantia de la regulação de los usos terapêuticos de las substâncias psicodélicas, defesa de la garantia de uso social de substâncias psicodélicas, dentre outros marcos para a execução de suas finalidades. Com a divulgação dos blocos e alas psicodélicas, os mesmos ocorrem em algumas cidades, ademais do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, como em Recife, em ano 2016, em la Marcha de la Marihuana, que ocorreu durante a realização do primeiro Encontro Nacional de Coletivos e Ativistas Antiproibicionistas. Próximo. Houve continuidade e ampliação relativa a outros estados. Próximo. Em 2015, 2016 e 2017. Próximo. Próximo. A produção das alas psicodélicas ha involucrado no debate interno em la organização da Marcha de la Marihuana, em conjunto com outras alas e blocos que fomentam a observação antiproibicionista e a crítica ao chauvinismo farmacológico. E no Brasil se ha convertido em uma experiência comum a emergência de las alas feministas em la Marcha de la Marihuana, assim como alas conectadas ao debate de orientação sexual do movimento negro, incluso da reforma de saúde mental brasileira, aliada à luta antimanicomial. A atual construção do modelo plural em las marchas foi fruto de diversas tensões ocorridas por la presença e posicionamento de aqueles que Ingrid Farias denominou de perturbadores. Ingrid compõe a ideia de los perturbadores a las personas que usam drogas e são vulneráveis por la guerra a las drogas. En el campo de la marcha de la marihuana, de los grupos seriam los antiprohibicionistas, que ampliam a discussão em la marcha hacia el genocídio del pueblo negro, encarcelamento, feminismo e legalização de todas as drogas. Muitos destes perturbadores também destroem certo chauvinismo farmacológico entre conjunto de canabinófilos. Ben Cessa escreveu acerca da importância da diversidade em la sociedade e de seu avanço em la política de droga. Hoje, incluso em la comunidade psicodélica, a história foi escrita predominantemente por homens blancos de classe média, maioritariamente europeus e estadunidenses. É necessário cambiar esse panorama e que tenhamos mais vozes de diversidade em nossa comunidade psicodélica. Os pesquisadores brasileiros han participado ativamente no novo renascimento psicodélico. As investigações relacionadas com a ayahuasca, as experiências religiosas com psicodélicos, as investigações em ciências humanas e sociais, os estudos biológicos e incluso o de uso terapêutico de substâncias psicodélicas. São alguns dos exemplos entre muitos que poderíamos enumerar. Há incluso muitos brasileiros nesse congresso. E nesse interim, como associação psicodélica, creemos fundamentalmente que podemos construir pontes com a comunidade internacional e no campo de política de drogas, para denunciar as violências engendradas por el sistema de proibição e confrontá-lo. En el campo de la salud pública, la política de proibição de los psicodélicos resulta em la ausência de regulação sanitária que ha causado usos desavisados de substâncias, em especial de las substâncias sintéticas e semissintéticas, e um amplo processo de adulteração. La Polícia Tecnocientífica de São Paulo, entre 2011 e 2012, realizou a evaluação por cromatografia gaseosa e espectrometria de massa em comprimidos de êxtase apreendidos. De los comprimidos evaluados, solo 44,7% conteniam MDMA, mientras que el 22% contenia metanfetamina. Por esse motivo, há a necessidade de realizar a prova de substâncias como estratégias de redução de danos e riscos. Em los Países Baixos, a princípios da década de 1990, surgiu a Drug Information Monitoring System, vinculado ao Ministério da Saúde,
que realizava diversos serviços, entre eles a análise de drogas e a disseminação de informações acerca dos efeitos e riscos do consumo de substâncias. Outros projetos surgiram, como Eve and Rave, Alemanha, Tecnoplus, França, Energy Control, Espanha, entre outros. Em Portugal, em Cosmic Care, o grupo de registro de entrada realiza análise em cromatografia em camada fina. O uso de adulterantes e substituintes busca produzir um efeito similar, sendo que essas substâncias apresentam, na maioria das vezes, toxicidade desconhecida ou muito mais alta que as substâncias que imitam. Em la atualidade, a aposta à disposição de um serviço de análise de substâncias psicoativas e listas, drug check-in, se impõe como uma estratégia crucial de redução de riscos e minimização de danos. Para promover a atenção ao uso prejudicial de substâncias psicodélicas, a Associação Psicodélica do Brasil construiu ações de redução de danos em festas e eventos. Próxima. Em 2017, deu nome a seu projeto de redução de danos, Projeto Brisa. Articulou os enfoques de redução de danos de acogida a experiências psicodélicas intensas, às ações de drug check-in e informação sobre substâncias. Os resultados catalogados do drug check-in com o protocolo em el uso de reactivos colorimétricos indicam o disposto em la diapositiva seguinte. Se pode observar que, no caso de suposto LSD, houve predomínio de substâncias adulteradas, com indicação de alguns tipos de 25X-N-bomb, substância com riscos fisiológicos muito superiores a los de LSD. En el caso del suposto MDMA, em comprimido, cristales ou polvo, houve grande quantidade, 24%, de catinonas sintéticas, como butilona ou metilona. Apesar da importância do uso dos reactivos colorimétricos em ações de redução de riscos e danos, como o Marquis, Mandelin, Ehrlich, Simon, etc., é importante destacar os limites dessa atuação. Se trata de uma avaliação presuntiva, as provas não identificam o grado de pureza e concentração de los fármacos. Ademais, as provas colorimétricas não são capazes de separar diferentes substâncias presentes em la mesma amostra com claridade. Dessa forma, o projeto Brisa iniciou a utilização de cromatografia de camada delgada. Próximo. E está desenvolvendo esta tecnologia para fazê-la economicamente viável. Ademais, busca acercar-se a outros projetos, como o Pharmacannabis, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com fins de lograr realizar um conjunto de testes por métodos cromatógrafos mais fidedignos. Uma das ações que se consideram fundamentais é a ampliação da rede de diretores de danos e do debate sobre esse tema, de forma que um coletivo mais antigo, o coletivo Respire de São Paulo, foi invitado a ministrar um treinamento de redução de danos em festas, convocado por a Associação Psicodélica em Rio de Janeiro. Próximo. Em Brasil, a política de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas do Ministério da Saúde tem fecha de 2003 e tem a redução de danos como marco. Apesar dela, alguns grupos brasileiros de redução de danos têm receio, medo de realizar abertamente a prova de substâncias que não está claramente regulada em Brasil. A redução de danos em festa no Brasil foi iniciada com o coletivo Balance no ano 2006, em ajuda com os organizadores do festival e da UFBA. E nessas ações se realizavam testes colorimétricos em Brasil. Uma pesquisadora e redutora de danos, Estela Almeida, ao levar ela material de ação de redução de danos em festas para uma parada de orgulho LGBT, chegou a ser criminalizada por apologia às drogas por um fiscal público e sua bolsa de doutorado foi suspendida. Entre outras ações, se destacam articulações nas quais a Associação Psicodélica se ha mantenido presente, em especial com o movimento canábico, e com grupos que articulam o tema da política de drogas, como a Plataforma Brasileira de Política de Drogas. De acordo com Delmanto, o movimento antiproibicionista brasileiro, que surgiu na década de 1980,
se consolidou com a Marcha de Marihuana em los anos 2000. A Associação Psicodélica ha participado em los últimos anos do Dia Nacional de la Marihuana Medicinal, apresentando o uso psicoterapêutico de diferentes substâncias psicodélicas. Em 2017, elegimos a psilocibina para que pudéssemos dialogar com o público mais amplo sobre o uso de los hongos e seus princípios ativos em el tratamento de alguns transtornos mentais e del comportamento. O diálogo com o público em geral segue sendo difícil e muitas vezes o foco são as pessoas que já se han familiarizado com debates internos no campo da política de las drogas. Participamos em 2016, 2017 de grande evento canábico brasileiro, El Porte em Rio, e criamos em 2015 a Cartilha Psicodélicos e Direitos Humanos, em la búsqueda de fomentar esse debate e articulação política. Seguinte. A intenção de trazer aqui algumas das ações desarrolladas por a Associação Psicodélica sobrepassa o interesse de divulgá-las. Se trata, además, de aqui, entre nós outros, poder refletir sobre os modelos de atuação política relacionados ao campo de los psicodélicos. Jonathan Ott chega a falar que vê os enteógenos como anticuerpos do ecossistema contra o câncer do materialismo. A cultura psicodélica e com ela o conjunto de usos terapêuticos recebeu uma profunda projeção de la sombra a lo largo de la campanha proibicionista e de la internacionalização de la proibição. A alteridade, a diversidade são processos fundamentais aos regimes democráticos e em la psicologia complexa ao processo de individuação de cada de nós outros. Observar e integrar nossas sombras, dialogar com aquilo que ha sido descuidado, reprimido ou estigmatizado, pode ser fundamental para que podamos ampliar nossa consciência e desarrollar nossa singularidade, tanto a nível individual como em el coletivo. O aumento da desigualdade, da intolerância, da arrogância científica, todos estes nos alejam da integração possível. Se os psicodélicos não são simplesmente anticorpos contra o materialismo, talvez possam estar articulados com a cultura que construímos em conjunto, da superação do individualismo e da constelação do arquétipo da alteridade, da diversidade em la unidade. Cabe destacar a importância que damos à articulação de diferentes frentes do campo psicodélico e da política de drogas. Com essa forma de organização, possibilitamos que a ação de redução de danos não seja alienada do debate sobre política de drogas. Que o debate sobre legalização não ocorra sem uma mirada de la saúde. Que o debate de saúde não ocorra limitado ao neopositivismo biomédico. Não se trata solo ou simplesmente de regular ou não regular, mas sino também de que regulação queremos. Se trata de não deixar em la sombra o uso cultural de psicodélicos, mientras se avança em el debate terapêutico. Se trata, em efeito, de la produção de uma nova sociedade. Terence McKenna defendeu a descriminalização do uso de substâncias e, em el caso de los psicodélicos, que neo-xamãs e psicoterapeutas entrenados pudieron manejar as substâncias psicodélicas para manter viva as tradições fundamentais ao desarrollo de las personas e da la cultura humana. Timothy Leary, em La Política del Éxtase, defendeu que as pessoas poderiam ser licenciadas e, a partir disso, ter acesso a los psicodélicos. Depois de treinamento por pessoas que tuvieron profundo conhecimento das substâncias psicodélicas. Em outro momento, defendeu claramente a regulação da produção e do comércio de psicodélicos. Com o avanço do debate antiproibicionista e da redução de danos, se pode indagar se não podemos profundizar nossas alternativas. Questões que cada vez se situam em el centro do debate sobre a política de drogas. Como regular a produção, o comércio e o consumo de substâncias psicodélicas para não limitar a regulação a usos religiosos e médico-psicológicos de los psicodélicos. Em vários debates da Associação Psicodélica de Brasil, planteamos problema em esta lógica.
Será que uma regulação do uso terapêutico e do uso religioso não deixaria um enorme lastre de pessoas estigmatizadas, criminalizadas ou patologizadas por seus usos sociais de substâncias psicodélicas? Muitas vezes, incluso, foram essas pessoas hippies, integrantes da cena de música eletrônica, psiconautas, que mantiveram vivo o debate filosófico e existencial em torno dessas substâncias. Os afectos e paixões do encontro com as realidades não ordinárias. É um dever ético-político atentar-se a essa questão e unificar as diferentes lutas, de modo que possamos manifestar, como se hizo em el Global Marihuana March em Brasil, ligar-se, sintonizar-se e legalizar. Graças. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, entonces tenemos más o menos 10 minutos. Entonces, lo que quiero hacer, casi 15 minutos. Entonces, lo que quiero hacer es que si hay preguntas, las voy a recibir ahora. Pueden preguntar 3 o 4 preguntas y después vamos a dejar un poco más tiempo para que ellos hablen. Buenas tardes. Yo quería preguntarle al panel si desde el punto de vista clínico ustedes hicieron algún análisis que haya dado resultados positivos en cuanto a las personas que consumieron el DMT, ¿tuvieron algún progreso en el malestar o en el padecimiento que tenían antes de tomar el DMT? Si lograron pues solucionar algún problema con eso, o solamente se obtuvieron datos acerca de la psicodelia y de los aspectos espirituales que tuvieron, o tuvieron realmente un cambio significativo en su comportamiento. Para el profesor Luis, si nos pudieras explicar o si hay algún texto o desde intuitivamente, ¿qué es lo que hizo como este resurgimiento de los 90s, de que volviera como a ponerse en puesta la posibilidad de que la psicodelia se considerara seriamente como para la sanación? Porque en los 60s pues ya está como que la primer avanzada, pero ¿qué cosas pasaron para que volviera? Porque pareciera que fue como espontáneamente el retorno, entonces no sé si eso. Pues sí, creo que aquí en México los puntos de reunión para consumo de psicodélicos es como más pensamiento mágico tradicional. Entonces, quisiera yo saber alguna experiencia o, bueno, lo que me trajo aquí es saber resultados en cuanto a personas con esquizofrenia, que pues comúnmente en estos centros pues se limitan, ¿no?, a que si tiene un padecimiento mental, pues te dicen no en la ceremonia, ¿no? Eso es lo que quisiera saber. Entonces vamos a empezar con esos 3, si quieren responder, y después si hay más tiempo, entonces continuamos. Okay. Javier, porque no tenemos mucho tiempo, voy a recomendar una literatura. Es un libro en inglés que se llama Neuropsychedelia. Es escrito por un antropólogo alemán en inglés que ha hecho la etnografía de 2 laboratorios que estudiaron psicodélicos en contextos humanos y animales. Él discute toda esta historia de cómo se dio el resurgimiento de la... pero una cosa que podemos entender es que hay muchos elementos para eso, para eso podemos hablar un poquito después, pero una cosa básica para la aceptación pública de la medicina psicodélica o la posibilidad terapéutica fue el descolamiento de la cuestión política. Lo que es un poquito una cosa no muy buena en mi opinión, pero para aquel momento
esto fue estratégico para traer nuevamente esto como una cuestión tal vez no apasionada, solamente científica de una cierta manera. No que los cientistas no tuvieron la idea de que esto era una opción también política, pero no era declarada. Al principio se estudiaba la idea de los psicodélicos, especialmente a los 90, como mímesis de la psicosis, como tentando hacer comparaciones con la experiencia psicótica, cosa que no hacemos más. Una presentación bellísima como de Chris, hablando sobre la fenomenología, es algunos pasos que están adelante de este principio a aquel momento. Hay críticas a este abordaje, pero ha sido eficiente. Una otra crítica es la que Fernando hace, que es la idea de que no solo que es la defensa de los usos culturales de los psicodélicos, no solamente en los laboratorios o para sanación. Esa es una otra cuestión compleja e interesante para reflejarnos también. Respecto a la esquizofrenia, al momento lo que sabemos es que probablemente no es una buena idea una persona que tiene esquizofrenia o los tipos más graves de psicosis haber experiencias muy fuertes con los psicodélicos, especialmente porque estas experiencias son muy fuertes y pueden desalojar a la persona y traer un brote psicótico. Entonces, para el momento no es una buena idea, pero que la ciencia dice. ¿Okay? Yo podría responder un poco la pregunta en relación al DMT. Nosotros el estudio lo realizamos con participantes sanos, o sea, no tenían no padecían una depresión ya sea clínica o un gran nivel de angustia existencial, digamos, que podría ser considerado como un bajo estado o que pudiera repercutir en el ánimo. Pero igual medimos el estado de ánimo de los participantes y sí vimos una mejora significativa en esos puntajes. Ahora, en relación a digamos, lo que se podría concluir en relación a eso, no es mucho, porque la población no es muy sana, digamos. Tiene puntajes muy altos en términos de estado de ánimo. Entonces, podría ser una consecuencia estadística o podría ser que efectivamente el DMT, al menos al corto plazo, aumenta estados de ánimo, o sea, genera una sensación de bienestar inmediata, de alguna forma. Y eso tiene un poco relación como con los reportes que usualmente hay acerca de la sustancia. También la corta duración del DMT presenta un desafío, yo creo, para su potencial aplicación terapéutica. Ahora, dado un contexto óptimo y dada una serie de condiciones necesarias, contextuales y, digamos, contingentes a la experiencia, a mí me parece que, claro, podría ser utilizado de forma terapéutica, pero aún como falta explorar bien esas posibilidades, yo creo. En el DMT, de forma isolada, digamos. En términos de ayahuasca, ese es otro tema completamente. Hay muchos datos que muestran buenos resultados en términos de depresión y trastornos de ánimo. Vale. Tenemos 5 más minutos, entonces si alguien tiene otra pregunta, sí, podemos preguntar como 2 o 3 más. Gracias. Buenos días, muchas gracias por las presentaciones, excelente contexto en Brasil, tanto como la investigación del DMT. Quería preguntar de pronto para ampliar un poquito la pregunta que hizo la compañera sobre la esquizofrenia y los brotes psicóticos que suceden, que no solamente le suceden a personas que ya están diagnosticadas, sino que pueden sucederle a personas, digamos, sanas. ¿Qué protocolos hay para, digamos, cuando hay un brote psicótico de este tipo después de consumir algún enteógeno como la ayahuasca o el DMT o los hongos psilocíbicos para revertir o para, digamos, tratar de suprimir esos efectos posteriores? Gracias. Y uno más. 2 más. Hola, también sobre la investigación sobre el DMT y un poco relacionado con la pregunta anterior. En el análisis de seguridad que hicieron para la elección de dosis, ¿qué efectos secundarios se encontraron y por qué fue la dosis máxima de 20 miligramos? Si se probaron dosis mayores, pero a lo mejor no hubo tanta tolerancia y por eso decidió disminuir.
Y la otra sobre el aumento de estado de ánimo, que las mediciones a largo plazo, no sé qué tanto tiempo fue duradero, y la intensidad, no sé si por ejemplo algún paciente llegó a presentar brotes de manía o de euforia demasiado, pues bueno, más allá de lo normal que pudiera llegarlo a poner en riesgo. Y uno más. Buenos días, la pregunta es para Fernando. ¿Cómo se ha impactado el trabajo de la asociación en Brasil con el surgimiento o el empoderamiento de los grupos fundamentalistas religiosos? Me gustaría saber cómo ha sido ese trabajo de ustedes en ese contexto. Bueno, en 3 minutos, todo. Okay. En términos de los efectos secundarios, se me olvidó la pregunta, ¿lo podrías repetir bien rápido, por favor? Ya. O sea, efectos secundarios depende de la definición. En términos de ansiedad o miedo generado por la experiencia, no vimos efectos secundarios y no vimos nada duradero en términos negativos. Llegamos a la dosis de 20 miligramos de forma intravenosa, principalmente, que ojo que no es lo mismo que la fumada, o sea, la fumada requiere una dosis mucho mayor, es como similar a unos 50 miligramos fumados. Llegamos a eso de forma, viendo los puntajes de intensidad. Entonces, si la gente, nosotros a los 20 miligramos empezamos a notar que la gente nos tiraba efectos de techo, o sea, como que todos decían 10, 10, 10, 10, 10, en los efectos más intensos. Y dijimos, ya no es necesario seguir aumentando, o sea, como que ya estamos bien acá. Estados de ánimo los evaluamos solo una semana después de la experiencia y no después, o sea, ese fue nuestro límite. Y euforia, durante la experiencia vimos un participante que se puso a respirar de forma muy intensa, disfrutando mucho la experiencia. Y después evaluamos y vimos que lo hizo un poco a propósito para aumentar el efecto del DMT, que fue negativo para nuestros datos neurobiológicos, digamos, porque como que hubo unos problemas ahí. Pero sí, eso ocurrió en un caso. Y eso. Primeiro, perdão, me desculpe por mi espanhol, não é bueno. Há muito recelo sobre os caminhos da política brasileira atualmente. Um dos maiores pesquisadores sobre cannabis do mundo, Elisaldo Carlini, ha sido acusado estes dias por apologia às drogas. É absurdo. E estamos discutindo em conjunto com nosso advogado artigo sobre liberdade cognitiva amparada na Constituição brasileira, para pensar que a liberdade de pensamento é também uma liberdade de alteração dos estados da consciência. Tomamos diversos cuidados, mas também o cuidado não pode frenar, barrar nossas ações, nosso ativismo. Isso é muito importante, sempre quando damos entrevistas, como falamos, na mídia, com a grande mídia, sempre enfatizamos que fazemos a drug check-in, que sempre fazemos o que fazemos. Para nós outros isso é muito importante, que fique claro o nosso posicionamento político. Certamente não é um bom momento histórico, há diversos riscos. Em Rio de Janeiro estamos com os militares nas ruas, com o golpe de Michel Temer, se aprofundizou na política de extrema direita em Brasil. Esse é um momento difícil, certamente. Al compañero que me ha hecho la pregunta sobre el aprofundizamiento de la cuestión de los brotes psicóticos. Sí, es facto que los psicodélicos pueden producir brotes psicóticos en personas que no tienen diagnósticos previos.
no sabemos muy claramente cuántos son cuáles son las chances de eso acontecer. Los datos no son muy claros, parecen ser más claros para la marihuana. También, ¿cuáles son los grupos? Porque en el caso de la marihuana, no sabemos que son los grupos mucho jóvenes. No sabemos cómo es eso en el caso. Es posible que personas más viejas que los mayores, el efecto de los psicodélicos, que son potencialmente dañosos para adolescentes, pueden ser buenos en términos de ampliar la flexibilidad, la plasticidad cerebral. Entonces, eso es una cuestión difícil. En términos, lo que puedo decir, lo que es recomendado a las religiones brasileñas de ayahuasca es que si una persona tiene un diagnóstico de psicosis, no debe tomar la ayahuasca. Lo que la Unión Vegetal tiene como decir, una organización de controlar los casos que se ocurren. Y tienen este filtro de no dejar todas las personas beber ayahuasca, tomar ayahuasca. Lo que hicimos un pequeño estudio acerca de eso, está publicado en un libro de BIA también, que es la globalización, ayahuasca globalization o cualquier cosa así, en inglés no es difícil porque es otra, estoy ahora en español, pero parece que si estos controles acontecen, las chances de ocurrir en brotes psicóticos son parecidos con los esperados de la población general. Se toman esos cuidados. Pero es importante saber que esto puede suceder. En caso de un verdadero brote psicótico, lo que es necesario es tratamiento. Entonces, tratamiento, en mi opinión, con medicamento también. Pero es importante hacer la diferencia de lo que puede ser una emergencia espiritual, lo que es verdaderamente un brote psicótico, porque los tratamientos son diferentes y puede ser dañoso dar antipsicótico para una persona que no está verdaderamente entrando en psicosis, pero está en un proceso de reorganización de su vida. Entonces, esta sensibilidad es muy importante. Para concluir, pido perdón aquí para hacer una pequeña propagandita, una publicidad. Nosotros en Unicamp estamos haciendo un curso interdisciplinario sobre ayahuasca, que va a ocurrir en la primera semana de julio. Es en inglés, es gratuito, principalmente para estudiantes de pregrado y posgrado que hablan inglés. La alimentación y el alojamiento son gratuitos. Entonces, estudiantes que estén interesados en estudiar ayahuasca en Brasil, en una perspectiva que va de la antropología a la neurociencia, me procuren después. ¿Okay? Muchas gracias a todos. Un aplauso, por favor.